Hola chicos, hoy vamos a hablar de las propiedades de la potencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvieron trabajando con una guía de potencias? Bueno, vamos a recordar primero qué es una potencia. Una potencia es una operación que nos permite escribir en forma abreviada una multiplicación de factores iguales. ¿Qué era factores iguales? Factores iguales era cuando yo tenía una multiplicación del mismo número. ¿Cuántas veces, por ejemplo, acá estoy multiplicando el 2? Lo estoy multiplicando 4 veces, ¿sí? Entonces yo podía escribir esta multiplicación como 2 a la cuarta. Esta cuarta, el 4 que está acá, me indica que estoy multiplicando 4 veces al 2, ¿sí? Cuando yo resuelvo esto me da 16, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar un poco con las propiedades. La primera propiedad es cuando se multiplican dos o más potencias de igual base. ¿Cómo se resuelve esto, esta propiedad? La base queda y los exponentes se suman. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Fíjense que la base es el numerito que está acá. Es el mismo. Cuando sucede que la base sea el mismo y hay una multiplicación de por medio, la propiedad me dice que los exponentes se van a sumar. Entonces, me va a quedar la misma base y arriba me va a quedar la suma de exponentes. Por lo tanto, me va a quedar la misma base y arriba me va a quedar el resultado de esa suma. ¿Cómo resuelvo 3 a la quinta? 3 a la quinta era 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Cuántas veces multiplico al 3? 5 veces, que está dada por el exponente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ustedes van a sacar la cuentita. Bien, otra propiedad me dice que dividir dos o más potencias de igual base, me va a quedar la base, ¿sí? Y los exponentes se van a restar. Por ejemplo, si yo tengo 2 al cubo dividido 2 al cuadrado, ¿sí? Fíjense, las bases son iguales y tengo una división. Entonces, la base me va a quedar y los exponentes, como tengo una división, se van a restar. Me va a quedar 3 menos 2, ¿sí? La base me va a quedar y como exponente me va a quedar el resultado de la resta, ¿sí? Recuerden que para resolver esto, todo número elevado a la 1 da el mismo número. ¿Vemos una propiedad más? Una propiedad más se llama potencia de otra potencia o, como la habrán escuchado, potencia de potencia. Acá los exponentes se multiplican. ¿Qué significa potencia de potencia? Significa que un número está elevado más de una vez, ¿sí? En este caso yo puse 2 elevado al cubo y a su vez lo elevé al cuadrado. ¿Qué pasa con esto? Las potencias, los exponentes en este caso se van a multiplicar. Entonces me va a quedar el 2 de la base y arriba me va a quedar el producto de los exponentes. Por lo tanto, me va a quedar el 2 de la base y arriba me va a quedar el resultado de hacer 3 por 2, que es 6. ¿Sí? Si yo quiero resolver 2 a la sexta, recuerden que 2 a la sexta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Sí? 6 veces el 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la última propiedad que nos queda es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva en las potencias solo se van a dar con la multiplicación y con la división. Solo con esas dos. No se da ni con la suma ni con la resta. ¿Qué significa distribuir la potencia? Por ejemplo, yo acá puse 3 por 2, todo lo elevé al cuadrado. Significa que yo voy a distribuir este cuadrado. ¿Cómo lo voy a distribuir? Me va a quedar 3 elevado al cuadrado por 2 elevado al cuadrado. Cuando resuelvo esto, resuelvo por partes. Primero resuelvo el 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, que en este caso nos quedaría 9, por el 2 al cuadrado, que es 2 por 2,
y nos quedaría 4. Y por último resuelvo la multiplicación. 9 por 4, 36. Ahora voy con la división. Pasa lo mismo. La potencia se va a distribuir, ¿sí? Entonces, cuando quiera resolver esto, me va a quedar 4 elevado al cubo dividido 2 elevado al cubo, ¿sí? 4 elevado al cubo me da 64 y 2 elevado al cubo me da 8. Resuelvo la división que ahora les voy a dejar un trabajito para aplicar todo esto nuevo que vimos. Saludos.